Buenas tardes, jóvenes de primero de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado ¿Cómo podemos elaborar nuestro proyecto sobre el insectario? Situación significativa. Los insectos son el grupo animal más diverso del planeta. Se caracterizan porque son pequeños, pues llegan a medir entre 0,5 centímetros a 3 centímetros de longitud, en promedio. Tienen un par de antenas, 3 pares de patas, 2 pares de alas y un cuerpo segmentado. Además pueden ser herbívoros, carnívoros o carroñeros. Este grupo animal juega un papel muy importante en las funciones del ambiente, pues son los principales depredadores de diversos invertebrados y de esta forma controlan las plagas. Asimismo descomponen y eliminan la materia orgánica y son los principales polinizadores de las plantas. Frente a esta situación nos preguntamos qué técnicas y procedimientos podemos emplear para elaborar nuestro insectario e identificar correctamente algunas especies de insectos en mi localidad. Propósito: elaborar un insectario e identificar algunas especies de insectos propias de la localidad aplicando el método científico. Producto: elabora un informe de indagación sobre la construcción de un insectario e identifica científicamente algunas especies de insectos. Competencia: indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Criterios de evaluación. Primero, problematiza situaciones para el estudio de los insectos mediante el empleo del insectario, planteando hipótesis que relacionan las variables a estudiar. Segundo, diseña estrategias para comprobar su hipótesis. Tercero, genera y registra datos e información en tablas, gráficos o cuadros. Cuarto, analiza los datos e información para aceptar o rechazar la hipótesis y obtener conclusiones. Quinto, evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación mediante un informe de indagación. Continuamos con el desarrollo. El insectario. Un insectario es un tipo de zoológico o museo, ¿no? O una colección para exhibir insectos vivos o muertos. Los insectarios muestran a menudo una cierta variedad de insectos, así como artrópodos como arañas, escarabajos, hormigas, abejas, sin pies, saltamontes, escorpiones o mantis religiosas. La exposición se puede centrar en la enseñanza de insectos, tipos de insectos, sus hábitats o el trabajo de los entomólogos. Algunos de los insectarios también tienen carácter museístico al exponer insectos disecados y paneles explicativos o audiovisuales sobre los mismos. ¿Cuál es su función? Conocer los diferentes tipos de insectos locales, regionales y nacionales y también internacionales. Conservar ejemplares de los insectos endémicos, vale decir, propios de un lugar y en peligro de extinción, así como los que pueden transmitir enfermedades. Educar formal e informalmente a las personas sobre la importancia y la diversidad de los insectos. Paso a paso, cómo elaborar un insectario. Primer paso: capturar los insectos. Muchos insectos pueden cogerse simplemente utilizando la punta de los dedos o con herramientas tan sencillas como una pinza cosmética. Pero hay otras herramientas que podemos utilizar también, dependiendo de las características o hábitats de los insectos. Una de ellas es la red aérea. Se emplea para capturar insectos aéreos, como en el caso de las mariposas. Acá lo vemos en la foto. Red acuática, cuando no es tan fina, como en el caso de la anterior, y se emplea para la captura de insectos que viven en medios acuáticos, como en el dibujo que se observa, ¿no? Para cazar, ¿no es cierto?, insectos acuáticos. Red de barrido, es de un tejido más grueso y de un diámetro menor. Se utiliza para pasar sobre las ramas de las plantas y arbustos y atrapar los insectos que viven en ellos, ¿no? Muy parecida a las redes anteriores. Sacudido, es una técnica sencilla. Se pone un contenedor debajo de una rama o una planta y se sacude esta para que caigan los insectos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, dos barritas en forma de X, ¿no?, que extienden una tela. Sacudimos una rama y los insectos van a caer sobre esa superficie. Trampa subterránea. Se emplea un tarro de cristal que se entierra, dejando la abertura a nivel del suelo, como se observa acá. Los insectos
Los insectos que vayan a caer acá quedarán atrapados. Trampa luminosa, como se observa acá en este dibujo. Para capturar insectos que son de hábitos nocturnos, colocaremos una luz frente a un pedazo de tela blanco. Solo nos quedará coger manualmente los insectos que hayan sido atraídos. Para que los insectos lleguen a nuestro insectario es conveniente guardarlos con mucho cuidado en un papel absorbente, como en el caso de papel higiénico. De este modo su transporte será mucho más seguro, ¿no? En el caso de que el insecto lo vayas a trasladar de un lugar hacia otro, entonces el recipiente donde los coloques debe tener papel absorbente para evitar lógicamente que se dañe el insecto. Segundo paso, sacrificio del espécimen. Los insectos que vamos a capturar estarán vivos, obviamente. Para hacer un insectario es necesario disecar los insectos, por tanto hay que sacrificarlos para poder guardarlos de forma permanente sin dañar su apariencia. Hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es la congelación. Debemos poner el espécimen en el congelador dentro de un recipiente durante al menos 3 días. Muchas especies son extremadamente resistentes al frío y no queremos tener la sorpresa de verlos resucitar. Alcohol. Las especies blandas y que han de guardarse en un medio líquido, como larvas, simplemente se sumergen en alcohol, ¿no? Es un método muy sencillo y económico también. Veneno. Si decidimos utilizar este método, debemos tener cuidado con los insecticidas que se venden en los comercios, ya que solo son eficaces para determinadas especies. Podemos utilizar un veneno muy efectivo, el acetato de etilo. Bastará con introducir un poco de serrín, o también llamado serrín, en un frasco de cristal y empaparlo con unas gotas de líquido, en este caso el insecticida. Los insectos se asfixian en un plazo que oscila entre 30 minutos y 1 hora, dependiendo del tamaño del insecto. Tercer paso, conservación y fijado de los insectos. Una vez que tenemos el espécimen muerto y listo para coleccionar, debemos escoger cómo y de qué manera vamos a conservarlo. La inmersión en alcohol es el método a emplear para insectos inmaduros y de cuerpo blando como las larvas y las orugas, pero también para otros que no conservan bien la forma del cuerpo una vez muertos, como el caso de las arañas. Basta con sumergirlos en un frasco lleno hasta arriba de alcohol de 70%, o el alcohol de quemar, el ron de quemar que llaman algunos también, para que se conserve indefinido. El método más común y el preferido por la mayoría de los coleccionistas es fijar el insecto sobre una superficie plana, que puede ser de corcho, cartón pluma o cualquier otro material en el cual podamos clavar alfiler. Puede ser poliestireno inclusive, ¿no? Hay distintas etapas. Primera etapa, el estirado. Los insectos que vamos a fijar han de ser lo bastante flexibles para que podamos estirar sus patas sin romperlas. Si los hemos congelado, debemos dejarlos a temperatura ambiente al menos un día entero para que se descongelen. El estirado implica disponer cierta parte del cuerpo del insecto para que sea más fácil examinarlas en posición natural. Por lo general, el primer par de patas está orientado hacia adelante, ¿no? Y el resto de las patas se orientan hacia atrás. Pinchado. Utilizaremos alfileres muy finos, como los que se observan en la foto, y de acero inoxidable, preferentemente que sean específicos para entomología. Caso contrario, los comerciales, ¿no? Cualquier insecto que sea lo suficientemente grande como para apoyarse en un alfiler sin romperse o distorsionarse de otro modo se fija directamente a través del cuerpo, como se observa en la foto. Debemos pinchar el espécimen en el medio del tórax, ¿ya? Miren lo que está en la foto. Nunca en el abdomen, ¿ya? Porque el abdomen es más blando. Como norma general, para sujetar diferentes tipos de insectos, el alfiler debe colocarse firmemente a través de las partes más duras del cuerpo, procurando no destruir características de identificación importantes. Entonces, eso es el pinchado. Luego hacemos la clasificación y etiquetado, ¿no? Clasificar el insecto con su etiqueta. Para mantener adecuadamente una colección en un insectario, especialmente si esperamos que sea numerosa, es aconsejable agrupar los insectos por órdenes.
¿no? Ya en una clase anterior hemos visto. También etiquetarlos con la información que consideremos oportuna, como nombre del ejemplar, fecha de captura, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a poner acá en el etiquetado. Algunas especies, como los lepidópteros, ahí tenemos las polillas, las mariposas, requieren un tratamiento específico para no dañar sus delicadas alas, que han de quedar extendidas de forma plana y simétrica. Se trata de una tabla, como ves acá en el dibujo, una tabla plana sobre la que se extienden unas cuerdas tensas. ¿Ya? Acá están las cuerdas, mira. Como el de una guitarra, ¿no? Manteniendo la posición extendida del espécimen hasta que queda rígida. Independientemente de la especie que estemos coleccionando, aunque el instrumental necesario es reducido, siempre deberemos tener a mano una lupa y unas pinzas para poder manipularlo mejor al insecto. Cuarto paso: conservación en una caja. La forma preferida de conservar nuestra colección de insectos es en una caja, preferentemente con tapa de cristal para poder verlos continuamente, ¿no? Aunque cualquier taja de cartón rígido, como se observa en la foto, de un tamaño adecuado sirve para este propósito. La caja facilita el transporte y es un medio seguro para el almacenado permanente de nuestros especímenes. Para asegurar una buena conservación es necesario guardar la caja en un lugar seco, con un grado de humedad que no supere el 65% para evitar la formación de hongos o moho. Asimismo, evitaremos que microorganismos u otros insectos inclusive devoren nuestra colección introduciendo en la caja una bola de naftalina o un poco de alcanfor. En cualquier caso, hay que fijarlos de manera segura con cinta para que no nos dañen los especímenes al mover la caja. Igualmente, al tratarse de productos altamente volátiles, estamos hablando de la naftalina y el alcanfor, hay que reemplazarlos periódicamente. Para facilitar el seguimiento de tu colección, numera las cajas en uno de los lados y etiquétalas debidamente para identificar su contenido, ¿no? Y no repitas insectos. Tras utilizar estos consejos, solo te quedará disfrutar de tu insectario, ¿no? Acá tenemos un insectario, una caja con una cubierta de vidrio, y acá, por ejemplo, estos insectarios los han sumergido en resinas artificiales, ¿no? Prácticamente quedan como fijos, ¿no? Para que puedan ser transportados incluso hasta como un llavero. Actividad: elaboro mi insectario e identifico científicamente especies de insectos. Para hacer un insectario, lo primero es buscar la caja donde pondremos los insectos. La caja debe tener un fondo de corcho o tecnopor o de cualquier otro material que permita pinchar alfileres y que no se mueva, ¿no? Puede ser cartón inclusive. Sobre esta superficie se pone un papel delgado, mejor si es de color blanco, para que los insectos destaquen bien. Recogemos los insectos, vamos a utilizar en este caso 5 como mínimo, puedes hacer más si deseas, y los introducimos en frascos con un algodón empapado en alcohol para evitar justamente su descomposición de los ejemplares capturados. El alcohol actúa como deshidratante y desengrasante e impide que los insectos se pudran. Para lograr un resultado efectivo, conserva los insectos con alcohol durante una semana. Colocamos los insectos sobre una hoja de papel secante. Cuando estén secos, fijamos con alfileres al soporte y empleando una pinza de puntas finas, extiende las patas de cada insecto. Junto a cada ejemplar pega un papelito en el que escribas su nombre común o su clasificación taxonómica, ¿no? Como ya se explicó anteriormente. Elabora un informe de indagación de tu insectario. Entonces tú sabes qué es lo que debe tener tu informe de indagación. Un título, la justificación de la indagación, luego la pregunta de indagación, tu hipótesis científica de este trabajo, el diseño de estrategias, la generación y registro de datos, luego el análisis y conclusión y finalmente tu evaluación del proceso de indagación. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.